Hay que convenir que entre todos los personajes aborígenes que la historia de nuestro archipiélago nos recuerda, ninguno ha dejado una estela tan profunda y remarcable de su paso, ni más documentada como la que de don Fernando Guanarteme nos ha legado la crónica. Porque ni la de Guadarfía en Lanzarote, ni las de Ayoce e Iguice en Fuerteventura, ni la de Amalaíge en La Gomera, ni la de Armiche en El Hierro, ni la de Tanausú en La Palma, ni la de los mismos menceyes tinerfeños que merecieron por cantor de sus proezas a todo un Viana, de ninguno, digo, hay tantos recuerdos como del último EEY de Gran Canaria, sobre todo desde que se bautizó hasta su muerte ocurrida en San Cristóbal de la Laguna de la isla de Tenerife. A pesar de lo que se deja dicho y si bien es cierto que en la existencia de la personalidad de don Fernando Guanarteme hay unanimidad de opinión entre todos los historiadores regionales, no así la tienen en determinar la razón de estado que lo llevó al trono galdarino, ni menos en el nombre que tuviera antes de bautizarse ni en la extensión del territorio de su reino, ni aun en la fecha del año en que, actuando sobre sus antiguos súbditos, determinó la total rendición de la isla de Gran Canaria a la corona de Castilla. Porque mientras don Pedro Agustín del Castillo con otros autores lo hacen hermano de su antecesor, no falta alguno como el padre Sosa que diga que es el parentesco de sobrino el que lo ligó al Guanarteme bueno, y si la mayoría de los historiadores le denominan Tenesor Semidán, Abreu Galindo lo llama Guanache Semedán, abogando Castillo y el padre Sosa por la unidad del reino canario, mientras Pulgar, Bernaldez y Viera y Clavijo con Millares afirman la existencia de otro reino y de otro rey en Telde, y por último mientras la generalidad de los autores siguiendo al cura de los Palacios asignan a la conquista de la isla de Gran Canaria la fecha del 29 de abril de 1483, don Pedro Agustín del Castillo, ampliamente documentado, demuestra que este hecho histórico acaeció en el mismo mes y día de 1484. Pero ya sucediera en el estado por derecho de inmediación como hermano o sobrino de su antecesor, llevara el uno o el otro nombre, fuera rey de la totalidad de la isla redonda o de una porción de ella, ya en fin si los canarios se dieran por vencidos en 1483 o 1484, es lo cierto, sin ninguna clase de dudas, que al ser invadida esta isla el 24 de junio de 1478, según la opinión más probable, por el general Juan Rejón y las tropas a su mando, en el estado de Galdar por lo menos, reinaba Tenesor Semidán, el que andando el tiempo llamóse don Fernando Guanarteme. Veamos ahora la causa que le dio el nuevo nombre y el uso que hizo de él. Como ya se deja indicado, por muerte sin sucesión masculina de Guayasén Semidán, a quien los españoles de las islas de señorío apellidaron el Guanarteme bueno, subió al trono Tenesor Semidán, pues por tal Guanarteme lo tenían los canarios y con este título lo apellidaban cuando a él acudían tributándole todos los honores y respetos que con sus soberanos guardaban. Hay que convenir en que la época en que le tocó reinar a Tenesor Semidán no fue la mejor para hacerle amable el trono, a pesar de lo rústico y sencillo de su contextura, porque si su antecesor dejó de pocos años a su hija la princesa Masequera, y es cierto lo que afirma el padre Sosa de que solo tenía 10 años esta infanta en 1484 en que se rindió la isla, viénese en conocimiento de que Tenesor Semidán disfrutó pocos años de las dulzuras del mando en medio de la quietud que parece había de proporcionarle el aislamiento de una isla perdida en el Atlántico. Pues como veremos, su adversa estrella hízole gustar los sinsabores del elevado cargo que ejercía, desde los afanes y preocupaciones que le dio una guerra de invasión de sus estados, hasta la pesadumbre de verse prisionero de sus enemigos y desposeído de su trono. En efecto, al finalizar junio de 1478, los vecinos de los poblados del Guiniguada lleváronle a la corte de Galdar la triste nueva de que, por el puerto de las isletas, había desembarcado una numerosa hueste de españoles, tan nutrida como jamás otra allí se había visto, montando porción de ellos en fieros brutos, nunca conocidos en la isla, agravando el suceso con la noticia del atrincheramiento que a toda prisa edificaban, junto a la corriente del arroyo, con troncos de palmeras, piedras y tierra, indicios claros de la larga permanencia que en la isla intentaban hacer. Si no era su propósito el de dominarla y rendirla a la obediencia de otros reyes.
No desconoció Tenésor Cenidán el peligro en que se hallaba la patria con la entrada de estas fuerzas enemigas, y así con toda la presteza que le fue posible convocó a los magnates de sus estados y con acuerdo de los faicanes y apellidando a todos sus vasallos, determinóse a acometer a los españoles hasta arrojarlos de la tierra, para lo cual dio la batalla que se conoce con el nombre del Guiniguada por el sitio en que tuviera lugar y en la que el Guanarteme tomó la parte que como jefe del estado le correspondía. Desgraciadamente para los canarios, las esperanzas de victoria con que entraron en la lid defraudáronseles por completo, porque acostumbrados a vencer por el número y la osadía a los extranjeros que hasta allí con corto número de guerreros habían intentado someterlos, encontraron en las huestes del general Rejón, no solo la resistencia que no esperaban, sino también una acometividad por ellos nunca vista, por lo que considerando el crecido número de muertos que les hacían y viendo herido, rendido y prisionero al valiente Adargoma fueles forzoso el retirarse, dejando el laurel de la victoria con que contaban en poder de los europeos enemigos. Este acontecimiento inesperado para los canarios de tener que dejar el campo a los españoles, en lugar de infundirles desaliento fue acicate para enardecerlos e irritarlos más contra los invasores, y en 20 de julio próximo, por orden de Tenésor Cenidán, diose un nuevo ataque al Real de Las Palmas, pero como la hora de la conquista de Gran Canaria se acercaba en el tiempo, la fortuna fueles también adversa a los aborígenes, contando entre las pérdidas de esta segunda acción la del esforzado Maninidra, que herido de mucha gravedad fue hecho prisionero. Después de estas dos batallas, y mientras en el campamento español las disensiones entre los bandos del general en jefe y el del deán Bermúdez esterilizaban el esfuerzo de los conquistadores y los sacrificios que se imponía la corona, disensiones que se aumentaron con las de Algaba con Rejón y en las que al primero le tocó perder la vida, mientras, decimos, el Guanarteme recorría la tierra esforzando el ánimo de sus vasallos y dando providencias para que los habitantes y ganados se internaran en la isla al objeto de salvar unos y otros de los estragos propios de la invasión. A solucionar este conflicto enviaron los reyes católicos a Pedro de Vera, afamado guerrero que a sus grandes méritos y prestigios militares reunía la ventaja de tener en las islas de señorío, próximos parientes jerezanos como lo era él y de grande autoridad con los señores territoriales, pues vinieron entre los caballeros que formaron la corte de Diego de Herrera y doña Inés Peraza. El relevo del general Rejón por Pedro de Vera, como es sabido, imprimió nueva orientación a la campaña conquistadora, porque este jefe tuvo también la suerte de ganar la primera batalla que diera a los canarios y en ella la de dar muerte por sí al esforzado Doramas, simpático trasquilado que por su mucho valor supo ganarse fama imperecedera, el crédito de esforzado caudillo, aunque su arrebato e ilimitada confianza en sus propias fuerzas fuera la causa de su trágico fin, pues se arrojó a acometer solo con los suyos a los españoles sin esperar por las fuerzas que para ayudarle el Guanarteme le traía. Pero a pesar de esta ventaja y del desaliento que en los canarios pudo causar el fin de tan heroico capitán, es lo cierto que Pedro de Vera no se atrevió a seguir su marcha al interior de la isla, sino que prudente se retiró al Real, desde el que planeó el acometer a los canarios por otra parte de la isla, y escogiendo la costa de Agaete y aprovechando para fundamentar un fuerte que había ideado, cierto edificio de grandes sillares que allí tenían los naturales del país, confió la custodia de la nueva fortaleza y el mando de su guarnición al capitán Alonso Fernández de Lugo, estimándole digno de este honor por su mucha pericia militar y acreditado valor. Al poco tiempo de establecido el segundo centro de operaciones en Agaete, sin esperarlo, el general Pedro de Vera vio aumentada su guarnición con la presencia de Fernán Peraza, señor de la isla de La Gomera, y 150 de sus vasallos, auxilio a la conquista de Canaria que le fue impuesto a este prócer por los reyes católicos como pena por la muerte que sus vasallos dieron a Juan Rejón. La ayuda de Fernán Peraza y sus gomeros permitióle al gobernador del fuerte de Agaete el ensanchar el campo de sus correrías hasta las mismas puertas del poblado de Gáldar, corte de Tenésor Cenidán, por lo que fue desamparada de sus habitantes, temidos de una acometida y la consiguiente cautividad. Pero aunque los canarios abandonaron el poblado galdarino por el fundado temor de un golpe de audacia de los españoles, no lo hicieron al extremo de no volver a ver más sus antiguas moradas, porque siempre que podían las visitaban aunque con las debidas precauciones, prefiriendo las primeras horas de la noche y las de la alborada, en las que suponían a las tropas españolas retiradas al abrigo del fuerte.
De estas visitas a sus abandonadas habitaciones no se dispensaba ni el mismo Tenessor Semidán, lo que, entendido por Fernández de Lugo, hizóle concebir el atrevido proyecto de apoderarse de su persona, para lo cual determinó dejar espías que le vigilaran, y como andando los días en la primera noche del 12 de febrero de 1483, uno de los espías le diera cuenta de haber visto al Guanarteme meterse en una cueva en las afueras de Gáldar con una pequeña escolta de 15 hombres y con algunos niños y mujeres, al parecer con intención de pernoctar en ella. Decidióse emprender la proyectada captura y al efecto, dejando en el fuerte la guarnición necesaria a su defensa, en previsión de cualquier ataque, con su compañero y amigo Fernán Peraza y el resto de la gente pusos en camino, y con el mayor silencio que pudo tuvo la suerte de llegar a la entrada de la gruta, sin ser sentido de los que la ocupaban, los que despertados con el sobresalto natural, aunque se defendieron con valor, e inermes, al fin tuvieron que rendirse por la falta de armas, estrechez del local y sobrado número de los enemigos que le combatían. Siendo todos llevados al fuerte donde reconocidos hallaron ser uno de los prisioneros el Guanarteme Tenessor Semidán. La importancia de la prisión de Tenessor Semidán en la empresa de la conquista de Gran Canaria no hay que empeñarnos en demostrarla, así que no deben llamar la atención los alardes de regocijo con que las huestes españolas celebraron el acontecimiento, ni los honores que tributaron al prisionero al recibirlo en el Real, porque según cuentan las historias, la casi totalidad del ejército, con el obispo de Rubicón don Juan de Frías y el general Pedro de Vera a la cabeza, salieron a encontrarle hasta la larga distancia de los bañaderos. Sitio en que Alonso Fernández de Lugo con Hernán Peraza y la escolta de la guarnición del fuerte de Agaete que lo conducía, lo entregaron con toda solemnidad a Pedro de Vera. Sin embargo, al retornar al Real de Las Palmas el provisor general, si bien dio cariñosa acogida y mejor trato al Guanarteme, no lo rebajó un punto de la condición de prisionero, poniendo en su custodia todo el empeño y cuidado que merecía la calidad de su persona y el amor que le tenían y tributaban sus vasallos. Desde el retiro de su prisión, no dejó el inteligente Tenessor Semidán de darse cabal cuenta de la superioridad de la educación y disciplina de los españoles y de la eficacia de las armas de que se valían sobre las que los canarios usaban, entendiendo fácilmente que el armamento los multiplicaba en las batallas con los canarios, en la proporción de que un español armado podía defenderse de la acometida de 10 canarios, y que defendidos por el atrincheramiento del Real la proporción subía de punto, lo que le obligó a ordenar a sus vasallos de Telde desistieran del intento que supo que tenían de dar un asalto al Real para librarlo del cautiverio, prefiriendo perder de su crédito, al demostrarles su conformidad y casi gusto con su adversa suerte de cautivo, antes que exponer a los hombres de guerra de su país en una acción, cuya temeridad y peligro no les dejaba ver ni su valor ni el mucho cariño que le profesaban. Este empeño de los teldenos, que Pedro de Vera pudo traslucir por los canarios reducidos que asistían en el Real, púsolo en gran cuidado y llamando a consejo a los capitanes de la conquista, acordaron se remitiera el Guanarteme a los reyes de España, medida con la que, además de cortar de raíz en los canarios todo pensamiento de rescatarle, había también de producirle desaliento. Al efecto, aprovechando la estancia de un buque en el puerto de las Isletas que hacía viaje a España, en él lo embarcaron con los 15 hombres con que lo hicieron cautivo. Y encomendándole la guarda de todos al capitán Miguel de Mujica y llevando por intérprete a Juan Mayor, el mismo general Pedro de Vera con otros varios caballeros del Real hiciéronle el honor de acompañarle y despedirle en el mismo embarcadero. Si la sola inspección del armamento de los conquistadores y la rústica fortaleza del Real de Las Palmas fueron bastantes para que Tenessor Semidán apreciara la superioridad del poder español sobre el de sus vasallos, la vista del puerto de Cádiz, lleno de naves de diferentes países, las poblaciones que vio en su tránsito hasta Calatayud, donde estaba la corte, las escuadras de gente armada que iban a la guerra de Granada, con las que tropezó en el camino y lo dilatado de la tierra que recorría, pues veía en ella el horizonte. Fenómeno que en su isla nunca pudo apreciar, acabáronle de convencer de lo estéril y suicida que sería a sus canarios el resistir por más tiempo al esfuerzo de unos reyes cuyo poder se le agrandaba a cada instante. Pero donde el Guanarteme galdarino recibió el golpe de gracia colmando su admiración, fue al llegar a Calatayud y ser presentado a los reyes católicos en pública y solemne audiencia de corte, pues cuenta la crónica que, al llegar a besar la mano a la afortunada pareja, fue tanta su emoción que deshecho en lágrimas cayó de hinojos en las gradas de aquel trono, en el que con su persona se inauguraba la prolongada serie de trofeos ultramarinos que tanto le enaltecieron.
pidió el Guanarteme a los reyes el bautismo y que lo admitirían por su fiel vasallo, gracias ambas que los monarcas le otorgaron de buen grado, dignándose el rey don Fernando de abajarse, alzarlo y darle un abrazo y ordenar se diera a él y a los suyos aposento en corte, arreglado a la calidad de sus personas con cabalgaduras de su real casa y para el Guanarteme vestidos y galas de la recámara de su propia persona, todo para que dignamente pudiera seguir asistiendo a la corte en calidad de rey vencido, condición en la que al poco tiempo le hizo compañía Boabdil el rey chico de Granada. Al efecto el Guanarteme, después de instruido convenientemente en los misterios de nuestra Santa Fe, fue bautizado en la Catedral de Toledo por el gran cardenal de España don Pedro González de Mendoza y apadrinado por los propios reyes, imponiéndole el nombre de Fernando y por apellido el título majestático de Guanarteme con que los aborígenes canarios denominaban a sus reyes, acto en el que terminó la personalidad de Tenesor Semidán, gentil isleño de las afortunadas para dar lugar a la de don Fernando Guanarteme. Pero ya que con lo narrado damos fin y término a esta ilustre personalidad aborigen, para ponerle remate hagamos la descripción de su figura tal cual nos la ha conservado la tradición y la historia. Cuéntase que el afecto que hacia su persona inspiró don Fernando Guanarteme a los reyes católicos debióse en primer término a lo simpático gallardo de su talante varonil, y en verdad muy interesante debió ser su figura, cuando la crónica cuidó de describirla y de ella tomáronla los historiadores con las siguientes particularidades. Era, dicen, el Guanarteme al ser cautivado, de 35 años más o menos, de prócer estatura, color claro, facciones bien dibujadas y la barba, aunque algo clara, negra y sedosa como la blonda cabellera que le llegaba a las espaldas. Animando su persona lo suelto y enérgico de sus movimientos y un aire majestuoso muy propio de la alta dignidad que ejerció, uniendo a las cualidades físicas las espirituales de una inteligencia muy despierta y acordada con un ánimo pacífico y amable, sin perjudicar en un átomo al valor bien entendido como luego veremos. Por todo lo que en medio de lo rústico de su porte, su persona llevábase la voluntad del que le miraba y el respeto y amor del que llegaba a tratarle. De los principales hechos ejecutados en España y en Canarias por don Fernando Guanarteme, después de bautizado, nos dan clara noticia varios documentos públicos de la época, relacionados con su persona y principalmente la información judicial tramitada en la Ciudad Real de Las Palmas en 23 de mayo de 1526 por ante el escribano Fernando de Padilla a instancia de su única hija doña Margarita Fernández Guanarteme, mujer de Miguel de Trejo Carvajal, en la que justificó los méritos y servicios de su ilustre padre al objeto de reclamar de la corona la justa gratificación que a ella como a su única hija le correspondía. Este hermoso documento, que como prueba se encuentra justificando varias informaciones de nobleza, tiene a su favor todas las condiciones requeridas por la crítica más escrupulosa para declarar su autenticidad como argumento de una gran valía, tanto por ser practicada a raíz de los sucesos que en ella se quieren acreditar, cuanto por la calidad de los testigos que en la misma depusieron, pues como se ve por la fecha, esta información se practicó a los 42 años de los hechos que en ella se justifican y los 9 testigos que la abonan. Todos presenciales de la mayor parte de los hechos que acreditan, habiendo entre ellos algunos de tanto mérito probatorio por la calidad de su persona, como Fernán Álvarez, tesorero y canónigo de la Catedral de Las Palmas, y Bartolomé Barrera, que soldado en la Torre de Gando, construida por Herrera, fue prisionero de los canarios muchos años después de la destrucción de este fuerte. De estas puras fuentes históricas y de otras de igual calidad sacaremos los datos necesarios para narrar los 3 periodos más que completan la vida de este notable personaje histórico. Los hechos ejecutados por don Fernando Guanarteme durante su estancia en España, nos los acreditan en primer término el canónigo tesorero Fernán Álvarez, en aquella fecha familiar, a lo que parece, del obispo de Rubicón don Joan de Frías. Al efecto, en su deposición testifical dice que fue testigo de vista del acto solemne efectuado en la ciudad de Calatayud cuando fue presentado a los reyes católicos el vencido Tenesor Semidán. Asimismo testifica que, estando el declarante en las ciudades de Córdoba y Sevilla en tiempos en que estaba en ellas la corte de dichos reyes, tuvo ocasión de ver a don Fernando Guanarteme formando parte del acompañamiento de sus altezas y usando vestidos de grana y seda del propio rey don Fernando y montando caballos de las reales caballerizas él y los canarios de su servicio, al igual que el rey chico de Granada que también había sido hecho prisionero.
También depone como testigo ocular de haber visto al Guanarteme y a los suyos alojados en unas casas propias de la corona en la colación o jurisdicción parroquial de la iglesia de Santa Cruz, y por último, que durante esta estancia del Guanarteme en Sevilla vio lo comensal del obispo don Juan de Frías, de quien el dicho tesorero era familiar. Durante la estancia de nuestro aborigen en la ciudad de Sevilla, tuvo ocasión de enterarse de que en el barrio de Miojam y junto a la puerta que se dice de la Carne, vivían una porción de canarios en la consideración de casi esclavos, recibiendo malos tratos y hartos vejámenes, de todo lo que el Guanarteme se quejó a los reyes, prometiéndole estos atenderlos, y en efecto, después de informados y estando ya en Gran Canaria, el Guanarteme por la Real Cédula de 25 de agosto de 1585, dieron a estos canarios avecindados en Sevilla un juez propio que les administrara justicia y les defendiera de todo el que pretendiera atropellarlos, concediéndoles más tarde, según dice Bernaldez en su crónica, el que pudieran vivir libremente donde les placiera, y por último les retornaron por grados a Gran Canaria, si las grandezas de España y la ostentación y brillo de su corte cautivaron el ánimo de don Fernando Guanarteme hacia la civilización, que como luz brillante atraía lo cual insecto deslumbrado, las bondades de los reyes católicos sus padrinos, aficionáronle la voluntad con tal fuerza, que hicieron de su persona uno de los vasallos más fieles y fervorosos que tuvieron. Mérito, que no pasando inadvertido para tan políticos monarcas, dio lugar a que acordaran retornarlo a Gran Canaria para que con sus prestigios e influencia lograra la reducción de sus paisanos a la obediencia de España con el menor gasto posible de sangre. Determinación que, a pesar del peligro que en ella reconocía la prudencia, llevaron a efecto, fiados solo de la promesa hecha a ellos por el Guanarteme, porque sabían todo el valor que los canarios daban a la palabra empeñada, considerando como villano descalificado al que la quebrantaba o no cumplía. En la declaración del canónigo tesorero Fernán Álvarez, parece indicarse que fue acompañado el Guanarteme del declarante en el viaje de retorno desde España al Real de las Palmas, y si no lo fue debieron llegar casi a un tiempo, porque en su declaración el testigo habla como presencial de los hechos realizados por el ex-rey de Gáldar para reducir a sus paisanos a los pocos días de la vuelta de este a la isla. Si la suposición que dejamos consignada de compañía en el viaje, y que hacemos también extensiva a la persona del obispo don Juan de Frías, no se realizó, de lo que no queda duda es de que al Guanarteme le acompañaron en su retorno el intérprete Juan Mayor, con el galardón que le dieron los reyes de Alguacil Mayor de Gran Canaria, y Miguel de Mujica, que con su primo Juan Siberio conducían 200 vizcaínos, todos los que llegaron al puerto de las Isletas en 24 de octubre de 1482, según lo dice Zurita en sus Anales de Aragón. No se defraudaron las esperanzas que los reyes católicos habían puesto en la fidelidad de don Fernando Guanarteme, ni en lo valioso de su influencia sobre sus antiguos vasallos, porque corrida la noticia de su retorno por la isla, y del trato que los reyes le habían dado, como asimismo de la libertad y heredamientos que prometían a los que se irrindieran, los ánimos de muchos de los que aún defendían la tierra, empezaron a vacilar cansados del continuo sobresalto en que venían viviendo hacía cosa de 3 años. El poco resultado que veían les daban su valor y el desaliento y que les causaban los continuos refuerzos de gente que recibían sus enemigos, siendo el mayor el que pocos días antes de la llegada de Guanarteme habían tenido, de las compañías que vinieron al mando de los capitanes Cristóbal de Medina y Mosén Pedro, caballero aragonés, no contribuyendo menos a su quebranto las disensiones que veían surgir entre muchos de sus jefes por las ambiciones del mando. Bajo todos estos auspicios favorables resolvióse Pedro de Vera a reanudar las operaciones de la conquista, disponiéndose comenzara por la parte de Telde que obedecía al Faicán, por ausencia de Aitemí, hermano menor de don Fernando Guanarteme que la gobernaba, el que no teniendo fuerza suficiente para resistir a las del Faicán, cuando fue a posesionarse del mando, fuele forzoso refugiarse con los suyos en el Real de los Españoles para salvar la vida. Al efecto ordenó Vera que el ejército, compuesto de las fuerzas españolas a su mando y las de los canarios sometidos al de don Fernando Guanarteme, se pusieran en camino, sin que la noticia de este movimiento intimidara al Faicán, el que, con sus 2000 hombres de pelea salió animoso a su encuentro, y rodeando el gran poblado de Sendro, esperó esforzado la acometida en la llanura, pero al ver que al frente del escuadrón canario que se le acercaba por la parte de occidente, venían a su cabeza don Fernando Guanarteme con Aidemí su hermano,
que ya bautizado se llamaba don Diego, y Maninidra, que igualmente regenerado en el bautismo tenía el nombre de don Pedro, decayó su ánimo de tal suerte que con los suyos diose a cobarde fuga, pero uno de sus capitanes, avergonzado de esta huida, diole voces a sus camaradas y reuniendo como unos 300 persuadióles elocuentemente ser preferible rendirse con honra a su antiguo Guanarteme, antes que cobardes, huir del enemigo, y convencidos acercaronse a don Fernando, el que generoso perdonóles el error y acogiéndoles bajo su patrocinio entró con los rendidos en el real en medio de las salvas y aclamaciones del ejército. Con la incorporación de estos 300 rendidos aumentó don Fernando la gente a su mando, de forma que pudo dividirla en 3 mesnadas, de las que, dejando una a sus órdenes, dio el mando de la segunda a su hermano don Diego y el de la tercera a don Pedro Maninidra, elementos con los que fue parte importantísima en la batalla de Ajodar, que siempre será de triste recuerdo para los españoles. Dice Castillo en la página 137 de su historia que al salir a campaña el ejército conquistador con ánimo de poner fin a la conquista de la isla, hecho que según él, ocurrió el 8 de abril de 1484, constaba la fuerza de 10.200 hombres, cifra a nuestro entender excesivamente exagerada si no es errata de imprenta como creemos, pero fuera el número de gente que fuese, es lo cierto que los españoles debieron su salvación en este día al valor y generosidad del Guanarteme y a los prestigios que aún conservaba sobre sus antiguos súbditos. Además de que esta memorable ocasión le sirvió al recién convertido de piedra de toque en que se probó lo fino de los quilates de su lealtad y toda la entereza con que guardaba la promesa hecha por su palabra empeñada, pues fue el caso que no habiendo querido los canarios que se hallaban fortificados en la montaña de Ajodar, dar oídos a los ruegos que don Fernando les hacía para que se dieran a partido, Miguel de Mujica arrebatado de ira arrojóse con sus vizcaínos a escalar la inexpugnable altura, temeraria empresa que llenó de luto al ejército español. Porque conocedores los canarios de los accidentes del terreno que defendían, dejáronlos subir hasta la parte más áspera y empinada, y cuando los vieron en el peligro impulsaron al abismo grandes piedras que con este fin tenían preparadas y con las que despeñaron y dieron muerte al capitán Mujica y a casi todos sus vizcaínos, lo que visto por el general Vera, intrépido y sin darse cuenta del riesgo que corría, arrojóse a salvarlos, pero al llegar al sitio crítico, como los sitiados renovaran la defensa y el destrozo de estos fuera mayor, atemorizados los españoles dieronse a la huida. Momento que los canarios aprovecharon para salir de sus rústicos baluartes y cargando sobre ellos acometerlos con tanta furia y denuedo que temiendo el general conquistador abrazóse a don Fernando pidiéndole favor, requerimiento al que el generoso Tenesor Semidán no se negó, y valeroso, despreciando la vida en aras de su lealtad, seguido de los suyos, introdujese en la refriega y dando voces a los sitiados hízoos reconocer y aunque ellos se las daban también para que se retiraran y los dejaran libres para acabar con los enemigos. Como viesen que antes al contrario se iba contra ellos más decidido, obligólos a suspender la persecución y dejaron de arrojar piedras, comenzando entonces a suplicarle a grito herido y en medio de llantos y gemidos que se fuera con ellos y dejara a los españoles alevosos que al fin le harían lo mismo que a los canarios que embarcaron engañados a conquistar a Tenerife, prometiéndole para decidirle que le harían señor de la isla. Pero el esforzado Guanarteme, sobreponiéndose a la halagüeña y tentadora proposición de sus exvasallos, desengañólos con lo firme de su resolución de cumplir a sus padrinos la palabra que les había dado, y así, después que vio recogido al ejército español, impávido siguiólo sin dar, como honrado y valiente, la más pequeña importancia al acto que acababa de realizar, modestia y lealtad que no pasando inadvertidas por los españoles, obligólos a duplicar las consideraciones y respetos que le tenían. Desalentados los canarios con la negativa de Tenesor Semidán a ponerse al frente de la terca obstinación que sostenían, temerosos de la cercanía del ejército español, a pesar del desastre que les habían causado, aprovechando el silencio y obscuridad de la noche, abandonaron la altura de Ajodar y trasladaronse a la de Ventaiga por considerarla más fuerte y mejor abastecida. Luego que Pedro de Vera y su ejército hubieron curado en Gáldar a los heridos y dada cristiana sepultura al cadáver de Mujica y demás compañeros de infortunio en la derrota de Ajodar, resolvieron para reivindicación del desastre no retirarse a cuarteles, vencieran o fueran vencidos.
y así poniéndose en camino para Ventaiga, a donde supieron se habían mudado los canarios con las infantas Guayarmina y Masequera, pero no encontrándolos ya cuando llegaron por haberse pasado a la altura de Ansit, más inaccesible y enriscada que la anterior, en la noche del 22 de abril siguiéronle los pasos y cercaron la montaña poniéndole sitio, con determinación de exterminar hasta el último de sus defensores si la suerte les favorecía. Pero don Fernando Guanarteme, que vio en peligro de esterilizarse el gran sacrificio que se había impuesto para salvar a su pueblo de los estragos del cautiverio y la destrucción, pidió una tregua al ataque que se tenía ya determinado para el siguiente día y solo aventuróse a subir a la altura para tratar de reducirlos. Cuando los sitiados reconocieron a su antiguo Guanarteme, salieron a recibirlo y aunque estaban presentes sus deudos Ventehui y el Faican, que codiciaban el trono galdarino y eran el alma de la tenaz resistencia, los ancianos y principales jefes, al verse en la presencia de su antiguo rey, enternecieron y anegados en llanto reconviniéronle respetuosos el abandono en que a su entender los había dejado. Prudente don Fernando dejóles manifestar sus quejas y cuando los vio más tranquilos, hízoles ver los motivos de la conducta cual seguía y lo estéril y suicida de la lucha que sostenían. Contrapesándoles las desdichas que sufrían con las ventajas de la civilización a que las fuerzas del destino los llamaba, y la real promesa que tenía de sus padrinos de dejarlos libres y darles tierra suficiente para su sustento y el de sus familias si de voluntad se sujetaban, y por último, con el fervor y entusiasmo de recién convertido, púsoles de manifiesto la satisfacción de espíritu que sentía después que, instruido en la fe católica, la había profesado recibiendo el santo bautismo. Finalmente, enternecióse él también y rogóles con las lágrimas en los ojos que no fueran los verdugos de sus tiernos e inocentes hijos, los que seguramente serían esclavos por lo tenaz de su obstinación y privándolos del sumo bien de la fe al que estaban predestinados. La dulzura con que la arenga fue pronunciada, el natural amor a la prole y el desaliento y fatiga que ya se apoderaba de aquel puñado de valientes, venciéronles al fin la dureza de carácter, y echándose a los pies de su Guanarteme prometiéronle solemnemente que se entregarían en cuanto recogieran las mieses, con lo cual don Fernando se dio por satisfecho, pues sabía todo el valor y firmeza que entre los suyos tenía la palabra. Pero Ventehui y el Faican, que habían presenciado la entrevista, considerándose desairados, tomaron la extrema resolución de quitarse la vida, suicidio que realizaron invocando a la patria y precipitándose arrebatados al abismo que por uno de sus costados ofrecía aquella altura, hecho que no pudieron evitar los concurrentes por no presumir tan desatinado intento. Con la grata impresión de tan feliz acontecimiento, bajó don F. Hernando Guanarteme la fortaleza de Ansit a comunicarlo a Pedro de Vera y demás capitanes del ejército, los que confiando en la palabra de este hombre extraordinario, que les aseguró que los canarios irían por sí solos al Real a someterse, no dudaron en levantar el sitio y retirarse al campo del Guiniguada, a donde en la mañana del 29 de abril de 1484 fueron los defensores de esta última fortaleza, llevando en andas a las dos princesas que entregaron la obediencia de toda la isla. Por lo que desde lo alto de la torre el alférez Alonso Jaime de Sotomayor, tremolando el real estandarte, proclamó en altas voces que la isla de Gran Canaria era parte integrante de la corona de Castilla. Rendida la isla y cumplido por parte de don Fernando Guanarteme la palabra que había dado a los reyes, sus padrinos, parecía debía darse por satisfecho y libre del compromiso, pero si se consideró cumplido en la palabra que les diera, su lealtad de vasallo fiel consideróse obligada a servirlos aún más, procurando la reducción de unos cuantos obstinados que, como residuos de un estado de guerra, siempre quedan en el terreno de toda conquista, y en efecto, el ex Guanarteme no se dio punto de reposo, no presentó sometido al último de los canarios alzados. Con lo que creyó dejaba asegurado para siempre a sus antiguos vasallos la libertad que para ellos le había sido prometida, bien que su condición de recién civilizado no le había enseñado aún que la llamada razón de Estado es la más de las veces la apoteosis de la sinrazón y de la injusticia. Terminada la misión militar y política que al Guanarteme se le confiara, dedicóse, como uno de tantos pobladores de la nueva colonia, a la obra de paz y formación de los nuevos pueblos y en 9 de octubre de 1485 retiróse al Valle de Guayedra con sus términos, data que le fue repartida a su instancia, mezquina recompensa que pidió por todo lo que perdía y lo que aún valía más por los servicios que había prestado.
La gran prosperidad con que se reconstruía la raza vencida de Gran Canaria a influjos de la paz y facilidad con que asimilaba los sazonados frutos de la civilización constituyeron numerosas familias que, reproduciéndose con pasmosa celeridad, llegaron a superar entre naturales y mestizos al de las familias europeas que poblaban la isla, y como nunca faltan en toda sociedad algunos espíritus pequeños que confunden la claridad de inteligencia con la suspicacia irritante de un ánimo receloso y creen servicio de la República y las autoridades que la dirigen lo que es solo mezquindad de su criterio o adulación a los soberanos con vistas a su propio medro. Así pues, el personero general de la isla de Gran Canaria, Hernando de Porras, en un viaje que hizo a la corte para negociar algunas gracias de que necesitaba la nueva población, tuvo el servil desacierto de aconsejar a los reyes la conveniencia de que hicieran transmigrar a los canarios a otra parte de sus dominios por el infundado temor de que pudieran alzarse con la isla. Y tan inminente pintó el peligro a los reyes que, vencidos por el mal consejo, dispusieron la expatriación. Pero de ella exceptuaron a don Fernando Guanarteme y a 40 canarios a su elección, los cuales le cedían como escolta a su persona. Las disposiciones del Real Documento que tanta honra daba al ex-rey de Gáldar y que éste aprovechó desde luego para salvar de la proscripción a sus parientes inmediatos y esforzados adalides, consternáronle en extremo por el mucho amor que tenía a su pueblo y a su raza, por los que había sacrificado hasta su propia reputación. Así pues, con el debido acatamiento representó a los reyes católicos, sus padrinos, la inexactitud de los informes del personero, la mucha lealtad de sus canarios y la confianza que tenía en la firmeza y valor de la promesa de libertad que generosos le habían otorgado a su instancia para todos los que habían sido sus antiguos vasallos. Si la representación del Guanarteme fue atendida por sus altezas como lo pedía, ni las historias lo refieren, ni con nuestra investigación hemos podido averiguarlo. Pero como la cruel medida no se llegó a poner en práctica, y a la sazón recibiera don Fernando Guanarteme una carta de sus regios padrinos, en la que le encargaban ayudar a don Alonso Fernández de Lugo en la empresa que le habían confiado de conquistar las islas de La Palma y Tenerife, expresándole sería de su real agrado concurriera con su persona y escolta a sus órdenes y todos los más canarios que pudiera reclutar. Es de presumir que los políticos monarcas escogieron este hábil medio para otorgar a su ahijado la gracia que les pedía, al paso que, previsores, ponían remedio al peligro imaginario que Hernando de Porras les había denunciado.